Y lo que estamos solicitando finalmente es presupuesto para que la gente no muera. Y eso esperamos que esa demanda sea compartida también. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Voces por la Salud. Bueno, en este podcast que está realizado con mucho cariño para todos ustedes, los que nos están mirando desde allá, este es un podcast realizado con una mirada sindical, pero muy crítica al respecto, pero por sobre todo bien humana con respecto a la contingencia nacional, pero en el ámbito de salud pública en todo Chile. Y para eso vamos a hablar hoy en día qué está pasando con el rechazo al presupuesto 2026, sobre todo en el punto salud. Y para eso tenemos a nuestro invitado estelar, que es Miguel Bustamante, vicepresidente de la Federación Democrática de Profesionales de la Salud, FEDEPROS Metropolitana, en la cual nos va a comentar qué está pasando, cuáles son las trabas que está teniendo esto, por qué se rechazó. Estoy leyendo por ahí que es bastante engañoso y restrictivo. ¿Es verdad que está el presupuesto tan mal hecho, tan mal estructurado? Hoy cuéntanos al tiro una cuña si puedes. Eso. ¿Una cuña? Una cuña. Ya, a ver. El estado actual de la formulación del presupuesto, como de la discusión, tiene atrapada a la población y a las y los trabajadores de la salud en una trampa, ¿cierto?, que consiste en una competencia entre el gobierno y la derecha por quién recorta más. Que se vio expresado también en las elecciones presidenciales y en los programas. Primero que todo hay que señalar que, bueno, ¿qué es el presupuesto, cierto? De la nación el presupuesto es más o menos la caja, el monto de plata que presenta el gobierno, que le presenta al Congreso para decir, el próximo año el Estado va a funcionar con tal presupuesto, con tanto dinero que va a ir a financiar los distintos ministerios, los distintos programas sociales, ¿cierto? Para entregar derechos y servicios a la población. Dentro de esto, cada ministerio tiene su partida presupuestaria y en el caso del Ministerio de Salud, cuando el presidente hace la cadena nacional, el 30 de septiembre, si mal no recuerdo, donde anuncia los aspectos generales del presupuesto, dice y destaca que el presupuesto de salud va a crecer en 900.000 millones de pesos. ¿Ya? Es una cifra que así en términos netos parece elevada. Pero cuando uno la lleva al porcentaje, a porcentajes, baja más a tierra. Respecto del presupuesto del año 2025, que es el que tenemos actualmente vigente, el presupuesto proyectado para el 2026 implica un crecimiento del 5,6% aproximadamente, lo cual está dentro del promedio de aumento de cada año. Pero igual es poco. Claro, ¿por qué? Porque uno tiene a eso que restarle la inflación. La inflación proyectada es de un 4%. Hasta ahora, al menos, es lo que proyectan los economistas, ¿cierto?, los especialistas. Entonces, si tú tienes un presupuesto que crece 5,6%, si le restan la inflación que es un 4%, solamente va a tener un crecimiento real de 1,6%. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa particularmente con la formulación del presupuesto de salud? Cada presupuesto tiene distintas glosas, subtítulos que van, por ejemplo, para financiar al personal, para compra de servicios, compra de insumos, etcétera. Y dentro de estas distintas glosas están construidas con distintos inflactores. ¿Qué son los inflactores? Eso. Es lo que es la inflación, que se proyecta para hacer crecer el presupuesto, que se introduce como arbitrariamente. Generalmente los gobiernos lo que hacen es decir, bueno, el inflactor con el que vamos a construir el presupuesto va a ser el IPC o la inflación proyectada. Pero el gobierno, al menos en el presupuesto de salud, aplica una variedad de inflactores que va del 0 al 3,1%. Entonces, por ejemplo, en la glosa de gastos en personal, que es lo que los sueldos, fundamentalmente, el inflactor que se ocupa es de un 0%. Por lo tanto, el crecimiento de los salarios va a ser de 0%. Por ejemplo, en términos de gastos operacionales, se proyecta un crecimiento, se utiliza un inflactor del 2,1, 2,3%. Sí, ya, 2,1%. Por lo tanto, ahí sí hay un crecimiento que es real, pero que posiblemente quede por debajo de la inflación, si es que la inflación, por ejemplo, fuera al 4% a fin de año. O sea, en resumidas, está subestimando la inflación. Está subestimando, sí, está subestimando la inflación, pero aparte hay glosas que se castigan más que otras. Personal no tiene crecimiento, gastos operacionales sí los tiene.
Y estos gastos operacionales posiblemente van a ir a financiar los énfasis que se pusieron en el mensaje presidencial, que tienen que ver con incorporar 2 patologías al GES, ¿cierto? Que es la depresión severa, la fibrosis quística. Y enfermedades de salud mental. Claro, enfermedades de salud mental, el fortalecimiento en general de el abordaje de la salud mental, también con financiar tratamientos o medicamentos de alto costo para algunas enfermedades. Por ejemplo, se puede contemplar de eso la introducción de la inmunoterapia en el caso del cáncer de mama, que es triple negativo, y sobre todo también abordar el tema de las listas de espera, donde el gobierno planea financiar con este crecimiento del 2,1 115.000 cirugías adicionales para el próximo año y aproximadamente 85.000 consultas de especialistas, que son las que abultan las listas de espera en OGES. Ya, pero ahí sale alguna pregunta clave. ¿Todo eso se va a externalizar? Porque pareciera ser que para allá va la externalización hacia las privadas de esta glosa, podría decirse. Sí, a ver, es difícil concluirlo de manera clara desde el análisis de la formulación presupuestaria, porque como que el presupuesto, el documento de presupuesto son como puros laberintos y puros recovecos. Lo más posible es que vaya para los dos lados, tanto para financiar mayor compra de insumos, ¿cierto?, en los hospitales, pago de la luz, de los pabellones, etcétera, pero también, porque crece también las glosas que tienen que ver con compra de servicios a privados, entonces también le van a ir a comprar. Pero eso genera más gasto. O sea, claro, porque es un gasto ineficiente. La compra de servicios privados es un gasto ineficiente porque los privados valorizan sus servicios más caro que el valor que tiene una prestación dentro del sistema público. Y ahí está el negocio. Dentro de un hospital, que muchas veces, hasta 3 veces más. Exacto. O sea, el valor de una cama, que por día, por ejemplo, en el sistema público te puede salir 300.000 pesos aproximadamente, en el privado son 900.000 pesos. Entonces es un gasto totalmente ineficiente. Exacto. Pero aquí también está primando, que este es el principal problema que tenemos hoy día, está privando tanto a nivel de... Uno lo puede comprender dentro de la derecha, porque es su ideología, pero también a nivel del gobierno está primando una visión de administración neoliberal del sistema, donde no se están introduciendo cambios estructurales, no se está fortaleciendo el sistema público. Por ejemplo, la glosa de inversiones, que es la plata con que se construyen nuevos hospitales, nuevos CEFAM, etcétera, se compra nuevo equipamiento, cae en un 2,4-2,9%, pero el año pasado ya había caído un 19%. Entonces, los proyectos de los nuevos hospitales, los nuevos CEFAM que el gobierno está anunciando, son principalmente proyectos de arrastre del gobierno anterior, y no está claro cuál es la infraestructura nueva que se construye desde este gobierno. Y eso, al final del camino, al final de la ecuación, implica, entonces uno puede hacer un análisis crítico y construir un juicio, que se sigue debilitando el sistema público de salud. Pero ahí aparecen como esas dobles lecturas de con qué fin, para qué, por qué. Porque si vemos la edad hacia atrás, todo lo que ha ido ocurriendo en este último tiempo es disminuir los recursos para la salud pública. Y se ha pensado siempre en externalizar o privatizar todo lo que tiene que ver con listas de esperas, con cirugías y otros. Entonces mi duda surge... nosotros como federación, ¿cuál es la visión o de qué forma nos estamos planteando a este gran inconveniente presupuestario que estamos viviendo, considerando que nos estamos viendo todos afectados desde que ya tenemos 2 consumos de mes, ya estamos debiendo 2 meses ya? Entonces quería saber desde la federación cuál es la visión, cuál es el punto o cómo lo vamos a atajar, qué estamos haciendo nosotros actualmente. Yo creo que antes de responder eso hay que decir lo siguiente, que tú lo esbozabas ya. Hoy día existe una deuda hospitalaria que se viene arrastrando hace años. O sea, nosotros supimos, por ejemplo, el año pasado, que a mitad de año el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el Hospital Félix Bulnes de la región metropolitana, se habían quedado sin presupuesto, tuvieron que suspender pabellones. Entonces el ministerio tuvo que entregar remesas adicionales, pero esas remesas no son remesas adicionales en realidad. Es plata como que se adelanta del año que viene. Entonces los hospitales parten el año con presupuesto en contra, con números negativos. Entonces cada año va aumentando más la deuda. Y este año ya más o menos va calculada la deuda aproximadamente en 400.000 millones de pesos. Hay varios hospitales que, de nuevo, se le abrió el presupuesto 2026, que aún no ha sido aprobado, ¿cierto? Y están gastando plata que no es de este año. Y eso implica finalmente, ¿cómo impacta? Impacta en que, una cosita previa,
también este presupuesto viene a formalizar cuestiones que se habían dado como instrucciones desde el Ministerio de Hacienda para este año, que son, por ejemplo, limitación de las horas extras, limitación de la contratación de reemplazo, ¿cierto?, ante licencias médicas o feriados legales, que son las vacaciones. La está limitando a que, por ejemplo, se contratan reemplazos cuando estos permisos son mayores a 30 días. Pero si son menores, no hay reemplazo. Y eso implica trabajadores fuera que no están siendo reemplazados y que por lo tanto se sobrecargan los equipos de salud. Cuando se sobrecargan los equipos de salud, crece el ausentismo porque los equipos se agobian, ¿cierto? Aparecen las enfermedades de salud mental. Entonces es como un círculo vicioso. Por otro lado, viene a formalizar también esta regla del 3x1 que le han puesto, que lo que dice fundamentalmente es que recién se va a contratar una persona nueva por cada 3 que jubilen. O sea, cuando jubila una persona, no se contrata una persona nueva, por lo tanto, no hay reposición de ese trabajador o de esa trabajadora. En la segunda tampoco, y recién en la tercera se va a contratar una persona. Entonces son equipos que están siendo diezmados. Aparte también, este proyecto de presupuesto considera el aumento de la dotación de salud en 4.300 cargos aproximadamente, pero que son de puesta en marcha de hospitales nuevos, porque los hospitales empiezan a operar, ¿cierto? Se espera que en 2026 empiecen a operar nuevos hospitales que ya están construidos y se les tiene que poner dotación. Entonces crece la dotación en 4.300 trabajadores aproximadamente, pero el ítem para pagar sueldos no crece. No crece. Por eso te digo, entonces, ¿cómo es eso? Es más personal con el mismo ítem de sueldo. Va a generar más deuda finalmente, porque tú no le puedes pagar menos a los trabajadores. Y sobrecarga y O precarización. sea, va a implicar posiblemente un reajuste que sea menor a la inflación, si es que nosotros no salimos a luchar por recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido, y también va a generar más deuda para el Estado. Y eso finalmente es vernos atrapados en esta trampa que mencionabas tú, que pareciera ser, que yo creo que es efectivamente así, una política de desmantelamiento del sistema público de salud que tiene como fin, entre otras cosas, o principalmente, ir pasándole plata al sector privado. Un sector privado que está constituido principalmente por clínicas e ISAPRES. En el caso de la ISAPRES, ellas tienen al 20%, no, ha disminuido incluso, van como en el 16%. Se vinieron como 2 millones y tanto para acá. 2 millones y tanto se vinieron para FONASA, a raíz de la crisis de la ISAPRES. Pero concentran al 16% de la población que es más rica, puede comprar los planes que ofrecen la ISAPRES. Y que se enferma poco. Y se enferma poco por ser más rica. Y desde ahí entonces, digamos, obtienen ganancias que las conocemos, que son exorbitantes y groseras. Pero también están las clínicas privadas, que el Estado cuando les compra servicios, al vender a los precios que tienen los privados, se van abasteciendo también. Y una de sus principales fuentes de ganancia es la compra del Estado hacia allá. Pero nosotros tenemos que proyectar igual. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, las expectativas de vida van más o menos como en 82 años en el caso de Chile, pero en el 2050 se proyecta que pueda llegar a 100 años o más? Entonces vamos a tener mucha población que va a ser adulta mayor, que va a estar con una carga de enfermedad bien grande, principalmente enfermedades crónicas, y que implica necesariamente un aumento del gasto que se va creciendo en los años. No hay ningún Estado que pueda abordar ese nivel de gasto. Entonces va a llegar un momento en que el Estado no les va a seguir comprando servicios a los privados por la ineficiencia que implica ese traspaso de plata. ¿Y los privados qué van a hacer? ¿Qué pasa cuando se les arruina un negocio? Se van. Y ahí va a quedar posiblemente una catástrofe, porque toda esa población va a tener que migrar a un sistema público, probablemente ahí si hablemos de un seguro universal, qué sé yo, o un seguro único de salud, pero se va a encontrar con un sistema público que está prácticamente desmantelado, que no va a poder absorber esa carga de personas enfermas que requieren tratamiento. Y hay otra cosa, ya que estamos prácticamente hablando de que estamos como en una especie de bicicleta en la cual estamos prácticamente gastando más en tercerización o comprando servicios afuera y no estamos recibiendo la plata que se necesita. ¿Se verán afectados los compromisos laborales que se están pidiendo, como por ejemplo la carrera funcionaria? ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? O sea, yo lo veo que se está viendo afectado también de contraparte con respecto a la glosa presupuestaria. Totalmente. Y aquí yo creo que hemos estado expuestos a un chantaje, estamos siendo rehenes de esta competencia porque nace más recorte, lo cual es inaceptable. ¿Por qué? El estatuto administrativo estipula que tiene que haber un 80% de trabajadores que son titulares, que tienen estabilidad en el empleo, que tienen un sistema de desarrollo de carrera en el cual, en la medida que van acumulando antigüedad y van cumpliendo mérito también, ¿cierto? Capacitación, buen desempeño, etcétera, pueden ir subiendo de grados, por lo tanto se les va aumentando el sueldo. Y un 20% de contratas, que están definidos como trabajos esporádicos.
¿ya? Que son trabajos que se requieren hacer por un cierto tiempo, pero después no. Pero esta cifra actualmente está totalmente invertida. Tenemos un 20% solamente de trabajadores titulares y un 80% de trabajadores a contrata en el sistema de salud al menos. Lo cual implica inestabilidad laboral, despidos solamente porque te falta plata, porque no te tincó el trabajador, qué sé yo. ¿Qué hizo este lunes, si mal no recuerdo? El ministro Grau emplazó a la derecha, dado que la derecha rechazó la partida de salud, rechazó la partida de educación, porque están pidiendo aparte recortes adicionales por $1.500 millones más. O sea, reducir más el presupuesto. El gobierno presentó un presupuesto que viene con recorte y la derecha quiere recortarlo en $1.500 más. Millones de dólares más. Una locura. Y digamos, para confrontar ese rechazo, el ministro Grau dijo, si la derecha rechaza este presupuesto, todos los trabajadores a contratas van a tener que ser despedidos porque no van a tener financiamiento para su sueldo y eso impacta sobre todo a la salud, que es el sector que tiene más trabajadores a contrata. Y es inaceptable que plantee esto porque nosotros, desde el inicio de este gobierno, dado un compromiso programático que hizo este gobierno, que era fortalecer la carrera funcionaria e iniciar un proceso de encasillamiento, o sea, de hacer crecer la titularidad. Nosotros presentamos esa demanda, intentamos empalmarla con que era un compromiso programático del gobierno, pero el gobierno se desentendió de aquello. Y no fue capaz de revertir esta situación de precariedad del 80% de los funcionarios públicos de salud que están en contrata. Y hoy día nos utiliza como la excusa con la cual quieren revertir el rechazo de la derecha. Eso me parece inaceptable y antiético. Yo tengo una teoría ahí, que hay un estudio que lo hizo un grupo de enfermería con obstetricia de la Universidad de Los Lagos, o en conjunto con la Universidad de Los Lagos, que habla de cuál es la proporción de usuarios que tiene que tener por enfermera. Se supone que en Chile son 14 usuarios por una enfermera, pero acá en Chile pasa que va desde 9 a 24 pacientes en razón de si están en turno o no, y si es de noche es peor, son 24 usuarios. Versus la realidad que se vive básicamente en Estados Unidos y Australia, que en verdad son 5 usuarios por una enfermera o enfermera. Mi teoría habla de que en el fondo se busca precarizar la salud pública en razón de poder externalizarlo, y este plan es como hacernos ver a nosotros como funcionarios y funcionarias públicos que no hacemos bien la pega. Y a la población en general. Exacto, y la gente considera que atendemos mal, que hay una lista de espera eterna, pero nadie considera o nadie observa que nosotros no estamos siendo potenciados económicamente para dar las prestaciones. Y en recursos humanos. Exacto, por ejemplo, a un médico de especialidad en el privado le pagan valor hora, no sé, 80.000 pesos. Y en el público, 40.000, 30.000 pesos. Obviamente que es mejor para ellos ir a prestar el servicio a una clínica, a grandes instituciones. Entonces, este plan que se está creando en razón de mostrarnos como pocos eficientes sin darnos los recursos, es claro que es de orden ideológico político el que se está armando para desabastecer, por así decirlo, a la salud como tal. Tú nos hablabas del bono de trato al usuario. ¿Tú podías explicarnos en qué consiste eso, como para ligarlo con lo que acabo de explicar? Sí, porque, claro, efectivamente, como tú dices, hay una operación mediática orquestada para poner en tela de juicio la función pública y a los funcionarios y funcionarias públicas, sobre todo a partir del tema de las licencias médicas, ¿cierto? Entonces, no, el Estado está lleno de operadores políticos, los funcionarios son malos, entregan servicios de mala calidad, etcétera. Pero eso es solamente un mensaje que se difunde por los medios con fines, quién sabe cuáles, pueden ser los que decías tú, pero que en la realidad no tiene asidero, porque hace 2 días salió la encuesta de trato usuario, que es una encuesta que se hace todos los años, donde se encuestan a usuarios, una muestra determinada, estandarizada, ¿cierto? De todos, cada uno de los establecimientos de todo Chile, tanto hospitales de las distintas complejidades como CEFAM, COSAM, etcétera. Esta es una encuesta que el Ministerio de Salud licita, una consultora externa, la hace, digamos, son condiciones estandarizadas. Y en esta encuesta salieron los resultados hace 2 días, en una escala de 1 a 7, todos estos establecimientos, hospitales, CEFAM y direcciones de servicios de salud, son evaluados en un rango que va. El primero, que al menos en los establecimientos de alta complejidad fue el San Juan de Dios, que obtuvo la mejor nota y está en primer lugar en el ranking, un 6.99. Y el último, CESFAM, tiene un 6.1. O
sea, estamos súper bien evaluados. Estamos súper bien La evaluados. población evalúa bien los servicios, porque la población también, yo creo que es capaz de darse cuenta de que en los hospitales públicos los funcionarios hacen salud y atienden con la precariedad que ellos mismos constatan, que los mismos pacientes constatan. Un caso yo creo que paradigmático es el hospital San Borja, donde yo trabajo, que el año pasado obtuvo el primer lugar en este ranking, pero un hospital que está atendiendo es un hospital modular, porque se quemó el 2021, Claro. todavía no se reconstruye y atienden container donde hay mucho hacinamiento, donde en los inviernos se pasa frío, porque están puestos en los estacionamientos, ¿cierto? Y la gente deambula, los pacientes deambulan y son atendidos en esas condiciones que son ultra precarias, Qué horrible. pero aún así valora la atención que se entrega. Claro. Humanizada. Entonces, claro, yo creo que hay que sacar esas cosas también. Pues, o sea, la gente también tiene que reflexionar porque muchas veces se replican estos discursos de que son todos los funcionarios públicos malos. El Estado hay que disminuirlo porque sobra. No, po. No. La manera No, en que la ciudadanía ejerce sus derechos, en que el Estado le provee sus servicios, es a través de los trabajadores. Trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y los trabajadores públicos somos los pies, las manos, la boca, el pecho, la espalda, la cadera del Estado. La presencia del Estado se constata a través del trabajo público. Y si bien es posible, ¿cierto?, apreciar que hay problemas de atención acotados, ¿cierto?, que se denuncian, etcétera, en su gran mayoría la ciudadanía valora la atención que le entregan los trabajadores públicos. Igual. O sea, con poco y nada, nosotros hacemos bastante. Un montón. O sea, Teniendo como- aparte de los mejores indicadores del planeta, o sea, exacto. de salud. Sí. O sea, De salud. lo que piensa En la ciudadanía Latinoamérica y en somos los Latinoamérica mejores, de es hecho. mucho más complejo de lo que uno piensa. O sea, yo creo que la ciudadanía en sí sabe de lo que nosotros podemos hacer con esa precarización y efectivamente nos valora por eso en ese sentido. O sea, yo creo que pensar así a simple nomás de que las personas no se dan cuenta de eso, lo vimos efectivamente en el trato al usuario con sus notas. Y en ese caso, en ese aspecto, entonces, ¿qué se está en juego? ¿Cuál es la importancia del presupuesto? ¿Qué es lo que se está jugando hoy en día? O sea, Porque se está viendo que esto Sí. está súper engañoso esto. sí, lo que se juega es la vida de las personas. O sea, al año mueren en promedio 40.000 personas esperando atención. Y es imposible entregarle la atención a esas personas que están en listas de espera sin presupuesto. O con este nivel de recortes que se está proponiendo hoy día y que la derecha presiona por más. Y al contrario, o sea, vemos que, o sea, todos saben, los políticos, bueno, toda la gente, pero sobre todo los políticos, saben que se tiene que invertir más para poder solucionar este problema. Claro. Hasta el punto que, por ejemplo, José Antonio Kast, candidato que va a segunda vuelta, ¿cierto?, propone en su programa que para solucionar el drama nacional de las listas de espera, casi textual, digo, va a ir a comprarle servicio a privados gastando 770 millones de dólares para empezar a solucionar este Yo me problema. pregunto, ¿qué van a hacer con todo esto que se está recortando? ¿Se van a comprar muebles? Vamos. ¿Van a cambiar Porque no sé si vieron que aumentaron el presupuesto para los diputados, para el Presupuesto del capital Congreso, inmobiliario, ¿sí? Efectivamente. Y en ese caso, ¿qué se necesita para que sea aprobado? ¿Cuáles son los puntos que hay que hacer para que el presupuesto sea aprobado y sea algo que nos facilite un poco o nos favorezca a nosotros como a los usuarios, a los trabajadores, de tener las condiciones adecuadas y que también tengan la calidad adecuada de atención al usuario que nosotros comúnmente nos visita? Entonces, ¿cuáles son las medidas que se pueden hacer para que se apruebe? Lo primero es que aumente el presupuesto, que introduzcan indicaciones para que se aumente el presupuesto de salud. No puede quedar como está formulado y menos con más recortes. A nivel técnico, lo que estamos proponiendo nosotros es que Inyección directa. o sea, primero que se utiliza el mismo infractor para todos los subtítulos. ¿Ya? No que queden unos con 0 y otros con 3,1, qué sé yo. No, que queden todos con un infractor que sea lo más aproximado al IPC que vamos a tener este año, porque si no, si quedan menores, los insumos van a ser más caros y no va a haber presupuesto para comprarlos, se van a empezar a suspender pabellones, qué sé yo. Ya. Entonces, eso es lo primero, estandarizar los infractores y subirlos. Lo segundo, y tiene que ver con cuestiones más concretas de establecimiento, al menos nosotros a nivel de la región metropolitana, hay situaciones que tenemos catastradas, ¿cierto?, que requieren solución urgente. Uno es el tema de los honorarios que siguen trabajando, que están concentrados sobre todo en los establecimientos del Servicio Metropolitano Central, que este año no fueron traspasados a la contrata porque no tenían respaldo presupuestario. O sea, no había ningún ítem. la glosa de honorarios no había tenía ni uno. cero pesos. Entonces estamos poniendo que exigiendo que tenga
respaldo presupuestario hoy día para que el próximo año, a través del proceso regular legal que regula el traspaso honorario a contrata, sí puedan haber traspasos. En segundo lugar, por ejemplo, está la situación del Hospital Metropolitano, un hospital que es el ex hospital militar, ¿cierto?, que pertenece al Ejército y que está cedido al Ministerio de Salud a través de un comodato que se acaba el 31 de diciembre del próximo año. Y luego de eso no sabemos qué va a pasar. Es un hospital que hoy día desarrolla atenciones súper estratégicas para todo Chile, llegan pacientes de todo Chile, pero que aparte, porque tiene este fin de vida, digamos, limitado, no puede proyectarse, no puede planificar estratégicamente porque nos vamos a acabar el 2026. Estamos exigiendo que haya un traspaso definitivo desde el Ejército a la red de salud para que pueda habilitar un servicio de urgencia, por ejemplo, porque no tiene servicio de urgencia, para que pueda habilitar sus pabellones. Tiene pabellones, pero no se están utilizando porque no están habilitados. ¿Por qué? Porque el Ministerio no quiere invertir en la habilitación de esos pabellones porque dice nos vamos a ir el 2026. Y eso es inaceptable. Tampoco hay especialistas para cubrirlo. Cuando hay 2 millones de personas esperando cirugía, que tú tengas un hospital que tiene pabellones que no están habilitados. Realmente es ridículo. Otra cosa, la situación de los... para condensar también con esto, porque hay muchas cosas más, pero la situación de los trabajadores y trabajadoras del Hospital Padre Hurtado, que era un hospital experimental, que no funcionó el modelo experimental, que fue algo que instauraron para precarizar la salud pública, en síntesis. No funcionó, por lo tanto lo traspasaron al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, pero en el traspaso los trabajadores sufrieron una pérdida remuneracional. No se les equiparó el salario que recibían. Entonces hay una mochila ahí que tiene que ser solucionada. Pero aparte, durante los 2 primeros meses aproximadamente del traspaso, se intentó solucionar esa brecha a través de una asignación especial que implementó el hospital, pero que fue cuestionada por Contraloría, por ser irregular, y se le está pidiendo la devolución de esas platas a los trabajadores y trabajadoras. Es inaceptable. Es inaceptable que los funcionarios paguen el costo de errores o deficiencias administrativas que podrían haber sido previstas y planificadas, tanto por Contraloría como por el Servicio de Salud, y no lo hicieron. Es que en el fondo el presupuesto de 2026 lo que hace es debilitar básicamente la salud pública. Entonces, como para ir cerrando, Miguel, y agradecerte tu tiempo, ¿cuál es la invitación de nosotros como federación para potenciarnos y para mostrar y visibilizar la importancia de tener un presupuesto que no se debilite ni debilite el sistema que tenemos? Como federación, si nos podrías dar ahí como cuál es el mensaje. Mira, antes del mensaje, nosotros esta semana tuvimos movilizaciones, 2 días, el lunes y el martes. El lunes fue de movilización principalmente territorial a nivel de los establecimientos. Nosotros como federación tenemos base en 27 hospitales y direcciones de servicio de salud de la región. Entonces hicimos asambleas locales, acciones de información a los usuarios y usuarias. Y el martes se fue al Congreso. Y visibilización del tema, claro. Y el martes fuimos a protestar al Congreso, exigiendo, ¿cierto?, el aumento de este presupuesto, y hoy día estamos en acciones como de lobby político, conversando con las bancadas de los distintos sectores, presentando también estas necesidades. Lo que necesitamos también es la reflexión de la población sobre esto. Que la población no se compre los discursos de que, para empezar, de que... Tendríamos que hacer un puerta a puerta ahí. Sí, bueno... pero, o sea, más informada. Sí, pero, o sea, la población también tiene que salir a exigir sus derechos. También. Entonces, digamos, ojalá que estos formatos sirvan también para desarrollar la conciencia y el conocimiento que se requiere. Y lo que estamos solicitando finalmente es presupuesto para que la gente no muera. Y eso esperamos que esa demanda sea compartida también por la población, por los pacientes. O sea, va a haber movilización informada, unión sindical y a la vez también una presión al gobierno. Lobby parlamentario, claramente. Sí, igual esta discusión se tiene que agotar la próxima semana, ahí se va a acabar. Estamos evaluando ahí también con qué acciones de movilización podemos llegar antes de que se tomen estas decisiones. Agradecer tu tiempo a todos y todas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muy agradecidos también. Sí, y recordarles que este es nuestro tercer podcast, así que se viene el siguiente. Así que un abrazo a todos y todas, nos vemos. Y ya sabemos ya que los trabajadores unidos, la salud avanza. Y jamás serán vencidos. Vamos por más. Vamos por más. Chao, nos vemos.